Hola, ¿qué tal? Les saluda Carmina Nahuatlato Frías desde la editorial Universidad de Guadalajara y agradezco su compañía en esta ronda de presentaciones editoriales en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión queremos compartir con ustedes la presentación editorial del libro El poder de la universidad en América Latina, un ensayo de sociología histórica, un libro del doctor Adriana Costa Silva que nos acompaña en esta transmisión. Y este libro se coeditó con la Universidad de Guadalajara, la Unión de Universidades de América Latina UDUAL y Siglo XXI Editores. Para acompañarnos en esta presentación, le cedo la palabra al doctor Roberto Escalante Semerena. Él es miembro de la Academia Mexicana de Economía Política y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México y actual secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Muchas gracias al doctor Escalante Semerena por acompañarnos y le cedo entonces la palabra para iniciar con la presentación de este libro. Muchas gracias. Muchos saludos, muchas gracias por la invitación que la Universidad de Guadalajara, esta prestigiosa universidad mexicana y latinoamericana, y a través de su editorial me ha hecho para moderar esta conversación que hoy hemos convenido con el doctor Adriana Costa y sus muy distinguidos invitados, el doctor Gilberto Guevara Niebla y el doctor José Joaquín Brunner, dos destacadísimos investigadores de los temas de la educación superior en América Latina y en otras partes del orbe. Y bueno, es de verdad un gran placer estar con ellos, con el autor, y quiero también expresar un saludo a todos los que verán en su momento este programa, esta presentación grabada, y que asisten a la muy ya prestigiada también Feria Internacional del Libro que anualmente organiza la Universidad de Guadalajara. Bueno, como decía, vamos a comentar el libro que publicaron estas tres instituciones, la Universidad de Guadalajara, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, mejor conocida como la UDUAL, y la editorial Siglo XXI, y que Adriana Costa, su autor, intituló El poder de la universidad en América Latina. Ya es un ensayo histórico, como ya lo escucharemos de nuestros comentaristas y del propio autor. Y me parece un título hoy muy pertinente, no solamente las raíces históricas que tiene la universidad en América Latina y su relación con las sociedades en donde existen, sino, como decía, hoy pertinentemente, ¿qué tanto poder tienen las universidades en América Latina, en una región del mundo que desde el año 1950 ya Raúl Prebisch, desde la CEPAL, calificaba como una región extremadamente desigual en todos sus ámbitos, incluidos, por supuesto, el de la educación, y en donde las universidades, las grandes universidades públicas y algunas privadas, han jugado un papel importante que está hoy, por lo menos en México, y sé también como secretario general de la UDUAL que en otros países también está abierta esta discusión. Entonces, me parece un momento muy adecuado, muy pertinente conversar con el doctor Brunner y con el doctor Gilberto Guevara Niebla y con nuestro querido amigo y colaborador, el doctor Adriana Costa, este libro que hoy nos entrega. Bueno, vamos a escuchar a nuestros distinguidos comentaristas. En primer lugar, quiero presentar al doctor José Joaquín Brunner. Él es director de la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y es profesor titular de la Universidad Diego Portales de Chile.
El doctor José Joaquín Brunner tiene una historia muy larga y sobre todo muy fructífera, que todos tenemos que ir a brevar ahí para conocer de su obra lo que la educación superior ha significado para los países latinoamericanos y yo diría más allá de nuestra región. Entonces es un enorme placer y nos sentimos todos, estoy seguro, muy honrados por la presencia de él, que desde Chile va a emitir su comentario acerca del libro de Adriana Costa. Profesor Brunner, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Escalante, por sus generosas palabras de introducción. Un saludo desde Santiago de Chile, donde me encuentro en este momento. Un saludo en especial al doctor Gilberto Guevara Niebla y al colega y amigo Adriana Costa. Y déjenme decir de entrada que este libro, El poder de la universidad en América Latina, es un estupendo ensayo de sociología histórica, como lo llama el propio autor a este ejercicio. Es un ejercicio dotado de la mejor inspiración weberiana, con densidad histórica, originalidad en los estudios de casos elegidos, y que deja atrás de sí una buena cantidad de interesantísimas pistas para prolongar la reflexión aplicándola al estudio de la situación presente de la Universidad Latinoamericana. Hay, por cierto, numerosos aspectos de este ensayo que uno quisiera destacar. Yo me voy a limitar a 3 de ellos para luego, a partir de ahí, retomar una de aquellas pistas para prolongar la reflexión. Por lo pronto, la vasta temporalidad que abarca el análisis es un hecho realmente muy interesante. Nos lleva desde el origen de la Universidad Europea y la traslación del modelo español a la Universidad colonial y su recepción, al surgimiento a comienzos del siglo XX de nuestras universidades nacionales, públicas y autónomas, que dan lugar a una incipiente masificación y funcionan como una palanca de movilidad social. El ensayo acompaña su desarrollo hasta el momento en el cual entran en crisis, como figuras del poder institucional, durante el último tercio del siglo pasado, sometidas a la fuerza para poder subsistir, ya sin poder propio, como entidades rigurosamente vigiladas en tiempos de los regímenes dictatoriales, autoritarios o como se hubiesen llamado en distintas partes de nuestra América Latina. Hasta el momento de reencontrarse después con y volverse parte de los procesos de redemocratización. Enseguida destaco también la elección para el estudio de casos de las 3 universidades más antiguas del continente, Santo Domingo, San Marcos y México. Su seguimiento a lo largo del tiempo permite al autor mantenerse próximo a algo que podemos llamar la mesohistoria, incluso con atisbo de microhistoria, sosteniendo así un relato sociológico que cubre varios siglos de historia universitaria latinoamericana, sin perderse en medio de una maraña de infinitos detalles y sucesos que sería sencillamente inmanejable. De paso, uno aprende de estos estudios de casos nacionales y confirma al mismo tiempo la gran diversidad de trayectorias institucionales que muestra la educación superior latinoamericana, incluso dentro del espacio acotado de las universidades públicas estatales, que son el objeto de este ensayo. Tercero, deseo subrayar que frente a este mundo de varios siglos de transformaciones del campo universitario, el autor utiliza un dispositivo teórico-metodológico que le permite dar coherencia al análisis y situarlo firmemente en la tradición de la sociología histórica. Permítanme aquí citar el párrafo clave de este enfoque en las palabras del propio autor. Dice él, comillas, el eje principal del desarrollo de la universidad es la construcción de su poder autónomo
entendido como el reconocimiento de la autoridad de la universidad en la formación y distribución del conocimiento en la vida social, económica y política. Esa autoridad es esencialmente, dice él, autoorganizada, autopoética en el sentido lumaniano, pero negociada y reconocida por el Estado. Dicho eje es producto de la combinación de 4 fuentes centrales de su legitimidad institucional, y este es un punto obviamente muy central en el estudio. La legitimidad simbólica o propiamente académica, la social, la histórica y la política, que se corresponden con 4 tipos de poderes específicos. Acosta los llama el intelectual, el poder intelectual, el social, el histórico y el poder político. Cierro comillas. Todo esto resulta, o me resulta a mí al menos, del máximo interés, y le permite al autor ofrecer una interpretación del poder de la universidad pública durante buena parte del siglo XIX y XX, mediante diversas combinaciones de legitimidad y su representación en la sociedad. Más ese paradigma, que lo usa desde la colonia hasta el fin de esta universidad moderna, dice Acosta, ha pasado en las recientes décadas a ser parte de la historia, mientras, claro, la sociología necesita hacerse cargo ahora también de dar cuenta de un nuevo paradigma emergente, asentado, según Adrián, en la gobernanza y la rendición de cuentas, la evaluación de la calidad y los incentivos del cambio. En este punto me gustaría anudar y entrar en el diálogo con la tesis de Adrián para buscar conjuntamente formas de extender su análisis al estadio actual de nuestra educación superior regional, cuya realidad se ha modificado, lo sabemos bien, tan dramáticamente. Hoy comprende esa realidad más de 4.000 universidades en América Latina, de los más diversos orígenes, trayectorias, configuraciones jurídicas, tamaños, niveles de complejidad organizacional, coberturas de áreas de conocimiento, grados de selectividad académica y social, proyecciones territoriales, etcétera, etcétera. Puesto en esta conversación, yo sugeriría que las actuales universidades latinoamericanas definen su poder institucional e identidad discursiva en relación, en realidad, con 4 esferas weberianas de valor para seguir en la huella del libro que comentamos. Primero, dentro de su propia esfera o campo burdiano de la educación superior, el poder académico se ve reflejado crecientemente en rankings y baterías de indicadores donde las universidades compiten consigo mismas y con sus pares por posiciones preferentes dentro de un mercado nacional y global del prestigio reputacional. Este es el encuentro entre Guillermo von Humboldt y la idea del poder académico investido en catedráticos y facultades, con la cientometría y ahora también con la altmétrica, que legitiman el poder universitario sobre la base del volumen de la producción y su registro en citas e impacto. No debe sorprender entonces que tanto Kant y Weber hayan anticipado en su época, en sus respectivas épocas, el análisis que ahora necesitamos hacer. Uno del carácter fabril, como ambos dicen, de la universidad, de la división del trabajo académico y de su transformación industrial. Segundo, aparece el poder legitimado en referencia con la esfera público-política, donde se observa un tránsito desde la concepción, llamémosla jasperiana, de posguerra de la universidad como conciencia lúcida de su época, a un nuevo paradigma donde la universidad está llamada, en cambio, a responder ante dicha esfera. Debe hacerlo en términos de los criterios y estándares determinados por agencias estatales de acreditación y de aseguramiento de la calidad. Asimismo, someterse a escrutinio y rendición de cuentas bajo una nueva generación de políticas e instrumentos de asignación de recursos fiscales sujetos a convenios de desempeño, fondos concursables, cumplimiento de metas
y otras condicionalidades heterónimas. Tercero, el poder social de la universidad, que durante el siglo XX se legitimó en la esfera de la estratificación, en términos de lo que Hobsbawm llama la carrera abierta a los talentos, esto es, la movilidad legitimada por el mérito, se halla francamente en retroceso. Entonces, ¿cómo puede legitimarse ahora el poder social de la universidad una vez que los títulos y grados disminuyen rápidamente su valor de mercado, su capacidad de señalización y su marca de distinción? Más bien, en las actuales circunstancias, dicho poder es recusado y se halla expuesto al análisis de la reproducción académica de las desigualdades de clase, género y etnia. Es decir, a la acusación que el propio Bourdieu esgrimió en su momento en nombre de una generación que él designó como engañada por el orden de clases de una sociedad que ya no era capaz de cumplir la promesa investida en los antiguos títulos de nobleza profesional. Por último, en relación con la esfera económica, el poder institucional de la universidad ha vivido seguramente su mejor momento de legitimidad coetáneamente con el auge del discurso del capital humano y las elevadas expectativas creadas por la inversión en personas con educación superior. Permitió a la universidad aparecer vinculada y que su poder fuera legitimado en función de ganancias de productividad, emprendimiento y competitividad, tanto a nivel individual como social. En otro lenguaje opuesto al del Human Capital, se pensó incluso en clave marxiana que la universidad se convertía en un componente clave del desarrollo de las fuerzas productivas. Este discurso podría reaparecer hoy en realidad erigiendo otra vez a la universidad en un motor del cambio, pero esta vez de la matriz productiva, hacia una economía verde, de clústeres innovativos y de superación del extractivismo anticlimático. De manera que también en esta fuente de legitimidad del poder universitario se encuentra hoy día ella enfrentada a una crisis y a la búsqueda de un cambio de paradigma, aunque cabe la posibilidad de que la hegemonía del referente económico permanezca bajo una nueva configuración en las próximas décadas y a lo largo de por lo menos de la primera parte de este siglo. En breve, el poder institucional universitario está siendo redefinido en relación con las 4 esferas de valor referenciales. La propia esfera académica de producción fabril, sujeta a mediciones heterónomas, la esfera público-estatal frente a la cual es llamada a hacerse responsable, la esfera social donde su promesa de separar origen y destino aparece ahora como un engaño, y la esfera económica, la más potente en las fuentes de legitimidad durante el tránsito del siglo XX al XXI, pero que en este momento parece tener rendimiento decreciente y estar en situación de redefinición. En fin, no digo nada ajeno a lo planteado por el magnífico volumen de Acosta, sino más bien recojo su generosa invitación a conversar. Dice nuestro autor en el prólogo: si se alimenta la curiosidad y el interés intelectual sobre el tema por parte de más de algún improbable lector de las páginas siguientes, estará cubierto sobradamente el propósito que anima la hechura de este texto. Estoy aquí para manifestar modestamente que en mí este texto despertó el más vivo, inmediato y profundo interés, junto con reiterar a Adrián mi agradecimiento por hacerme parte de esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Brunner, por este extraordinario recorrido de lo que usted ha entendido y sentido acerca de la lectura del trabajo de Adrián Acosta en los 3 casos, como usted mencionaba,
que él aborda en, en este trabajo de investigación que hoy es presentado públicamente. Y en efecto yo coincido mucho en sus reflexiones, sobre todo porque ahora en la pandemia y en lo que estamos viviendo, por lo que se ha llamado la pospandemia, que no sabemos exactamente cuándo, si ya empezó o cuándo va a llegar, hay una intensa discusión, me parece, en la región acerca de si las universidades, las grandes universidades estatales, públicas, que se han desarrollado en la región, son útiles realmente a la sociedad y si lo son, ¿por qué? Y si no lo son, qué cambios requieren. Y usted sabe mejor que yo que hay una discusión muy intensa en donde parece que, que los ganadores van por aquella versión de que la tecnología que está a disposición de nosotros y que ahora usamos para poder conversar con usted, con el profesor Guevara y con el propio autor, son la solución. Yo he escuchado muchas voces en la región, en América Latina, en Centroamérica, los Caribes y Suramérica, en donde hay reclamos sociales y públicos de que de estas grandes universidades no son suficientemente evaluadas o no están aportando suficientemente la magnitud de los retos económicos, sociales y políticos están enfrentando las sociedades de esta parte del mundo. Entonces, de verdad, qué oportuno, ¿no? El trabajo de Adrián, y qué magnífico este comentario que usted nos ha regalado en este momento. Bueno, voy a pedirle también a nuestro distinguido profesor Gilberto Guevara Niebla, un profesor y escritor sobre temas de educación de larga data. Él fue incluso viceministro, en México llamamos subsecretario, en el lenguaje latinoamericano es viceministro de Educación Básica y coordinador de la estrategia institucional de la Secretaría de Educación Pública o el Ministerio de Educación Pública, y hoy es director del Instituto de Investigación Educativa, ni más ni menos de la propia universidad en donde trabaja nuestro querido autor del día de hoy, Adrián Acosta. Doctor Guevara, de verdad es un placer tenerlo con nosotros y será un gusto escucharlo. Adelante, por favor. Gracias, doctor Escalante. Quiero enviarles un saludo a todos ustedes y desde luego un saludo al público que será receptor de esta emisión. Me gustaría decir que el libro que nos presenta Adriana Acosta es un texto efectivamente muy potente, muy atractivo, tanto por su temática como por el abordaje y la claridad y el buen estilo que Adriana Acosta desarrolla a lo largo del texto. Es muy importante, sobre todo por el interés que despierta, el universo que toma tan temporal, que es un recorrido que va prácticamente desde el origen de la universidad, desde la institución universitaria en el medioevo, pasando luego por la revisión de la universidad, del poder de la universidad en la colonia, más tarde el poder de la universidad en la época republicana, el siglo XIX, y cómo se desarrolla ese poder en el siglo XX, en la etapa moderna, y lo que él llama la etapa contemporánea.
Es importante subrayar que en esta larga descripción, la universidad se desenvuelve en el marco de una permanente conflictividad de intereses, como Adrián lo describe con mucha precisión. Los actores de cada uno de estos periodos son fuerzas del contexto que están permanentemente negociando su relación con este monopolio del saber que es la universidad. Entonces, me resulta muy sugerente que Adrián destaque cómo a lo largo de la colonia, la Real y Pontificia Universidad de México fue primero objeto de disputa entre la Iglesia y las órdenes religiosas que impusieron su impronta de manera permanente sobre la organización de la universidad y sobre su legitimidad y sobre sus representaciones sociales. Pero es marcadamente interesante advertir que durante ese periodo colonial, en la última parte, terminan imponiéndose sobre la universidad los intereses de la corona, que eran intereses encaminados no tanto a la evangelización, a la conquista espiritual, al dogma religioso, sino a objetivos mucho más prosaicos, como era la administración de las colonias y la organización de las actividades extractivas y las actividades culturales que le interesaba a la corona mantener en las colonias. Es también sumamente interesante advertir el fondo del gran cambio, el fondo histórico que da sustento al gran cambio de la universidad medieval colonial hacia la universidad moderna o republicana, digamos. Ese gran cambio evidentemente tiene como referencia la invención de la imprenta, nos dice Ana Costa, y la reforma protestante, dos eventos que rompieron el monopolio del conocimiento que tenía la universidad o modificaron ese monopolio. Y por otro lado, el gran fondo histórico de esta gran transformación tiene que ver con el siglo de las luces, con la Ilustración, con el impacto de pensadores como Rousseau, como Hobbes, como Locke, etcétera, que fueron el origen más remoto de esta nueva concepción del mundo, que era la concepción individualista, liberal, racional, que proponía la libertad y el debate como una forma de convivencia tanto en la sociedad como dentro de la universidad. Pero ocurre que en América Latina hay algo muy particular, que la colonización española no fue precisamente el vehículo más adecuado para transmitirnos los contenidos de la Ilustración. En realidad, la España que nos conquistó y que colonizó nuestros territorios fue la España de la Contrarreforma.
Es decir, una España que se inspiraba en los ideales religiosos y que se oponía categóricamente al liberalismo y al pensamiento racional moderno. Este hecho es sumamente importante de tomar en cuenta porque, como Adriana Costa nos muestra en el libro, no fue fácil para el universo latinoamericano de las universidades desprenderse de la herencia medieval y colonial que se sobrevivió en las universidades y en los sistemas de educación superior. Finalmente, es muy interesante ver cómo el ingreso, el siglo XIX fue en América Latina en general un siglo muy convulso y muy inestable, cosa que determinó a su vez la existencia de las universidades, que se hizo muy precaria. Muchas de las universidades coloniales, todas las universidades coloniales fueron suprimidas en un momento dado y solo resurgieron en el siglo XX al calor de circunstancias también muy distintas, porque, como sabemos, en México el hecho histórico determinante que marca el siglo XX es la transición de un sistema oligárquico, dictatorial, fundado en la gran propiedad, en la hacienda, etcétera, etcétera, y el trabajo servil, a un Estado populista, nacional populista le llama. Nacional popular le llama Adriana Costa. En nuestro caso, un autor, Arnaldo Córdoba, sus obras que ustedes deben conocer, ha señalado que en México lo que se dio fue un Estado populista. Es decir, el populismo ha sido en México no una forma de gobierno efímera, sino una forma que se prolongó a lo largo de muchas décadas en el siglo XX. Entonces, la universidad se vio atrapada entre el hecho de que fue creada por Porfirio Díaz, el régimen aristocratizante, oligárquico de Porfirio Díaz, y por otro lado, obligada a existir bajo el régimen construido después de la Revolución Mexicana, es decir, este Estado populista al cual estoy haciendo referencia. Esto indujo a la universidad, llevó a la universidad a una serie de conflictos más o menos que fueron determinantes entre el Estado y la propia universidad, que era una creación porfiriana. El Estado de la Revolución empezó por descalificar a la universidad e incluso intentó en diversos momentos clausurarla o por lo menos despojarla de su carácter de universidad nacional, cosa que ocurrió efectivamente en el año de 1933 con la legislación que se ha llamado la Segunda Autonomía Universitaria, donde la universidad fue despojada de su concepto de universidad nacional para quedar solamente como Universidad Autónoma de México. Y fue despojada también del presupuesto
del subsidio permanente por parte del gobierno, que decidió unilateralmente dar una cantidad única de dinero de 10 millones de pesos para que la universidad sobreviviera en el futuro, como lo dijeron los gobernantes. La universidad en estas condiciones se vio enfrentada, su existencia misma se vio cuestionada. Y bueno, finalmente, como sabemos, en los años 40 se firmó un pacto, digamos, o se estableció un pacto que hizo posible la reconciliación entre la Universidad Autónoma y el Estado de la Revolución Mexicana. Lo que quiero subrayar es, bueno, el siglo XX después sobreviene el periodo muy importante de masificación de la universidad, que empezó en los años 40, desde los años 40 empezó a desenvolverse, pero que despegó con mucho poder en 1980 a raíz del llamado Plan de 11 años de Jaime Torres. Es decir, la masificación fue un fenómeno espectacular porque la universidad pasó de tener 50.000 alumnos en 1950, digamos, pasó a tener 300.000 alumnos poco después de 1980. Estoy hablando de la Universidad Nacional, desde luego. Adriana Costa nos ofrece un panorama mucho más amplio y nos presenta también cómo junto a la Universidad Nacional nacieron a lo largo del siglo XIX institutos y colegios civiles, etcétera, que fueron la base, el sustento para la creación en el siglo XX de universidades estatales, que como sabemos hoy forman una red muy importante. Y ya en el siglo XX, este desarrollo de la educación superior se hace más diverso, más rico y con más opciones, sobre todo en más opciones institucionales. Para terminar, en la época contemporánea, en la cual se ha tomado preeminencia una serie de valores que han consistido básicamente en un sistema de control del mundo universitario por parte del Estado a través de exigencias de evaluación, de calidad, exigencias, sistemas de estímulos, etcétera, que buscan sobre todo modificar la estructura y el funcionamiento de las universidades. Todo esto enmarcado, desde luego, en la filosofía mercantilista y neoliberal, que ha sido la influencia ideológica que ha acompañado esta última transformación. El panorama resulta sumamente complicado en la actualidad por la diversidad de opciones institucionales que existen. Estoy hablando de México, la diversidad de opciones institucionales, por la enorme dimensión demográfica de la educación superior, que hoy abarca casi el 40% de la oferta. Y finalmente porque esta masificación no ha ido acompañada de innovaciones, de cambios, que puedan dar respuesta a los nuevos desafíos que el mundo está enfrentando.
desde el cambio climático, desde la violencia, la pobreza, la desigualdad, el problema de la democracia misma, del populismo, como, tal y como hoy se está presentando en México. Y todos estos problemas constituyen un universo que la universidad solo toca de soslayo. Es decir, la universidad encaminada a formar dentro de patrones liberales a profesionistas liberales, ha descuidado su orientación social, es decir, su orientación hacia la solución de los grandes problemas de la sociedad y de la nación. En fin, estas son observaciones un poco desilvanadas, discúlpenme, pero lo que quiero reiterar, desde luego, es que estamos ante una obra muy sugerente, muy rica, no es tan extensa, sobre todo muy legible, y yo creo que los estudiantes de educación superior deberían, y los maestros deberían interesarse en su lectura. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Gilberto Guevara Niebla. Creo que hay muchos temas ahí que usted ha tocado que valdría la pena conversar con más amplitud. Desafortunadamente el tiempo nos abruma, pero yo diría uno que en este caso en la organización que yo represento ha tratado de avanzar de manera importante, que es la integración de las universidades latinoamericanas y caribeñas con un propósito particular, porque bueno, somos pues diferentes a muchas otras partes del mundo. Y me pregunto, y muchas veces ante la imposibilidad de lograr esta integración que todos, que en muchos espacios se anhela, nos encontramos con universidades grandes, pequeñas, públicas y privadas, con otros horizontes de colonización. Parece que pasamos de la colonización española a otros espacios de control que tienen de conocimiento y que sufren las universidades latinoamericanas. Pero en fin, tenemos muy pocos minutos, Adrián, es una pena realmente que estemos en esta circunstancia, pero te pediríamos, por favor, tu comentario brevemente. Digo que el doctor Adrián Acosta es profesor universitario del área de Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad de Guadalajara y ha sido jefe del Departamento de Políticas Públicas. Recibió de parte de la UDUALE hace algunos años el premio Andrés Bello y estamos muy orgullosos, por supuesto, de su persona. Adrián, por favor. Sí, gracias, Roberto. Bueno, para mí, yo voy a ser muy breve. Es un honor tener los comentarios de dos de mis maestros y dos de las figuras que han sembrado en buena medida el camino intelectual y académico de muchos de nosotros que estamos ahora metidos desde hace algún tiempo en el tema universitario. Y creo que los comentarios que han hecho digamos, configuran una agenda de discusión que creo que está abierta, ¿no? Hoy tenemos efectivamente que repensar cuál es el poder institucional de la universidad en términos de su autonomía, ¿no? Hoy es un tema fundamental de la autonomía de las universidades. Es claro que ha cambiado, no sabemos qué significa, no hay un consenso en América Latina sobre el significado de la autonomía y cuál es, digamos, su papel en el contexto contemporáneo. Y por otro lado, considerar también que las universidades se desarrollan
en un contexto de cambio acelerado, ¿no? En varias dimensiones, ¿no? Internas y externas a los sistemas de educación superior, y esto también tiene efectos en la manera en que se comportan institucionalmente. Creo que, digamos, reflexionar sobre estos temas, sobre los desafíos que ello implica, formaría parte, digamos, de un esfuerzo sostenido para comprender, digamos, la relevancia que pueden tener hoy las universidades públicas, subrayo, las universidades públicas en América Latina, en un contexto que rápidamente ya no es lo que solía ser, ¿no? Entonces creo que ahí los comentarios que han hecho ahora, las aportaciones probables del libro, están encaminadas hacia la construcción de esta agenda. Y yo quisiera terminar, digo, aparte de agradecer a Roberto, a José Joaquín, a Gilberto sus comentarios, agradecer a la Editorial Siglo XXI, a la UDUAL, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara por haber hecho posible la publicación de este texto. Quiero también mencionar el papel importante que a nivel personal se hizo en este esfuerzo, en el caso de la UDUAL, de Roberto Escalante, por supuesto, de Iris Santa Cruz, la coordinadora académica, por el caso de la Universidad de Guadalajara, nuestra directora editorial, Zairi Karp, el rector de mi universidad, el doctor Ricardo Villanueva, bueno, que ha hecho posible la aparición de este texto, ¿no? Y no me queda más que agradecer su participación, sus comentarios y mantener la esperanza de que podamos seguir conversando sobre estos temas en el futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, y comparto plenamente la necesidad de permanentemente tener abierta esta discusión, que hoy más que nunca me parece que es importante. Yo por lo menos creo que o las universidades le demuestran, y particularmente las públicas, le demuestran a la sociedad tangiblemente que tienen calidad para responder a los ingentes problemas que desde hace decenas de años tenemos, y con la agudización que ahora hemos padecido, o habrá que pensar en su futuro de manera mucho más objetiva. Muchísimas gracias al profesor Brunner, al profesor Gilberto Guevara Niebla, por supuesto a Adriana Costa y a la Universidad de Guadalajara por haber acogido esta grabación, que esperamos que inspire el agudo debate que creo que debemos de hacer, respetuoso, plural, pero de todas maneras muy necesario, acerca de este gran tema que Adriana Costa ha abordado en su libro El poder de las universidades en América Latina. Muchas gracias a todos y gracias. Sigamos la discusión. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.